Muy buen día, chicos, vamos a comenzar. Y antes me disculpo por empezar con estos minutos de atraso, acabo de terminar mi otro ramo. Y me quedé atendiendo consultas, así que bueno. Vamos a comenzar, vamos a seguir hoy con lo que estábamos viendo, que son los diferentes casos de estudio, y vamos a ver lo que es la localización absoluta, ¿sí? Vamos a continuar donde dejamos la clase pasada. Cualquier consulta, chicos, que necesiten, luego de la clase puedo quedarme atendiendo consultas de la guía y demás. Bien, en la clase pasada nosotros habíamos visto lo que era esto en particular, que era cómo representar la covarianza a partir de una elipse. La matriz de covarianza tiene una representación geométrica, es su elipse, y fíjense que estaba asociada dos veces a la desviación estándar, y eso significa que representamos el 95% de las probabilidades, ¿sí? Lo que vamos a ver hoy constituye es lo que se llama la localización basada en balizas. La particularidad que tiene este caso de estudio es que cuando nosotros queremos localizarnos por balizas, lo que sucede es una localización que se llama del tipo absoluta. La localización absoluta, chicos, no tiene errores relativos, no tiene errores incrementales. Vamos a ver si me sale bien este estudio, esto que le quiero decir. Cuando hablamos de una localización absoluta, ¿sí? Lo que nosotros tenemos, fíjense, es, por ejemplo, vamos a suponer el ejemplo que tenemos acá, que es dos cámaras. Esta es, supongamos, una habitación cualquiera, ¿sí? Y tenemos dos cámaras, no son sensores de ultrasonido, no. Vamos a suponer que son dos cámaras. Las cámaras nosotros las conocemos respecto a un sistema de coordenadas, las tenemos localizadas respecto a un sistema de coordenadas en su estación base, ¿sí? Aquí vamos a tener X, aquí vamos a tener Y, y aquí vamos a tener Z, qué sé yo. Ahora, la ventaja que tenemos de tener las cámaras, y las cámaras las tenemos en ubicaciones, previamente conocidas, como lo que tenemos acá, es que la imagen que captura la cámara, cuando nosotros llevemos esa imagen al plano de la cámara, aquí en la cámara tenemos también un sistema de coordenadas asociados, que es 2D, ¿sí? Nosotros hacemos las transformaciones pertinentes, entonces, y sabemos la altura a la que está cada una de las cámaras. Estos son parámetros que nosotros conocemos, ¿sí? Conocemos la altura a la que están las cámaras porque este es un ambiente diseñado. Lo que estamos teniendo, chicos, es lo que se conoce como una localización absoluta. Y es absoluta porque, fíjense, los sensores, la ubicación de los sensores es previamente conocida. Y todos los parámetros acá son previamente conocidos. Y lo más importante es que los sensores no se mueven. Los robotitos acá van a andar dentro de un ambiente. Si nosotros tenemos una visión desde arriba, este es el suelo, lo que logran ver las cámaras en el campo de visión de las mismas, tal vez no sea todo el suelo, sino una porción de este. Y este constituye el espacio de trabajo de los robots. Aquí es donde nosotros podemos mirar con las cámaras. Lo que sucede, chicos, es que como nosotros ya conocemos todos los parámetros, sabemos dónde están ubicadas ambas cámaras, sabemos dónde está ubicada la estación base, sabemos la altura a la que tienen cada cámara, podemos convertir entonces cada uno de los píxeles y sabemos que no hay nada más que lo que está viendo lo que sucede en el suelo. Entonces podemos convertir cada uno de los píxeles a coordenadas X, Y, Z. Entonces podemos saber, por ejemplo, la posición X, Y y θ, y también, y como Z es constante, la vamos a descartar, X, Y, θ de cada uno de los robots. Lo interesante es que las cámaras permanecen fijas. Entonces, fíjense que el error que vamos a tener siempre, la matriz de covarianza, es la matriz de covarianza asociada a la cámara y asociada al procesamiento. Pero donde sea que esté el robot puede, por ejemplo, estar acá y va a tener la misma R. Si está acá, va a tener la misma R, y si está acá, va a tener la misma R. Y esto es porque la posición del robot no hace al error que tiene la cámara, ¿sí? La cámara tiene un error dado por el propio sensor y el procesamiento que nosotros hagamos, pero es independiente de la posición del robot. Entonces, si el robot se traza una trayectoria, se mueve como estoy marcando acá, no importa cómo se mueva, el error que tenga en cada posición
no va a depender, y esto es lo que quiero decir, el R que nosotros tengamos acá, le vamos a llamar R de K, no depende del R de K menos 1. No depende de este. Lo que está sucediendo, chicos, es que la estimación de la pose en el instante K es independiente de la estimación de la pose en el instante K menos 1. Y eso es diferente a lo que sucede en nodometría. En nodometría, recordemos, nosotros tenemos que X, Y, tita de K más 1 por el modelo cinemático es una función de X, Y y tita de K, de V y omega de K. Y aquí tenemos el ruido eta. Entonces, la odometría, por ejemplo, cuando nosotros queremos calcular la odometría, y esto es a partir de los encoders del robot, los encoders son encoders de mediciones relativas, no son encoders, son encoders que se llaman incrementales. Y lo que hacen en estricto rigor es medir velocidades, no están midiendo posiciones. Lo que obtenemos para poder calcular la odometría es la integral de la velocidad que nos da la posición del rotor y hacemos ahí un artilugio algebraico nada más para obtener lo que es la odometría. La odometría, como nosotros vimos, lo que hace es incrementar el error. De hecho, se incrementa sin límites. En este caso, el error permanece cuando utilizamos sistemas de posicionamiento basado en balizas, el error permanece fijo y es absoluto. Las balizas, chicos, generalmente son beacons que nosotros ponemos en el ambiente, ¿sí? Aquí, por ejemplo, los beacons son los mismos sensores que están fijos, o bien podemos localizarnos respecto a columnas que permanecen inmóviles, por ejemplo, o códigos QR que pongamos en el ambiente, pero también la localización típica de balizas es la localización por satélites. ¿Y por qué la localización por satélites, que es GNSS, se considera una localización por balizas? Porque los satélites, chicos, van a ser nuestras balizas. Nosotros simplemente somos los usuarios que tienen una antenita, ¿sí? Esa antenita recibe información de los satélites y nos localizamos respecto a lo que se llaman las efemérides de los satélites, que son las coordenadas celestiales. Suena un poco metafísico lo que estoy diciendo, pero las coordenadas de los satélites son las coordenadas que se llaman celestiales. Bien, y no se olviden que los satélites tienen un tiempo sincronizado respecto a estaciones bases. Yo les voy a mostrar un ejemplo de lo que es localización por balizas. Aquí este es un ambiente preparado, este es un experimento mío, ¿sí? Donde tenemos aquí una antenita, no sé si la ven, es de cobre, una antena de banda ultra ancha. Aquí tenemos un robot que es un Pioneer 3AT, aquí tenemos un láser, en este caso un LiDAR que es un SIC. Bueno, aquí tenemos una FPGA con la antenita receptora, qué sé yo, y tenemos 4 antenitas de banda ultra ancha dispuestas en el ambiente, ¿sí? 2 de este lado y 2 del otro lado, como ven acá. Lo que sucede es que esta antena se localiza en función de las 4 antenas que tenemos acá. Y utilizamos 4 no por un tema de que necesitemos compensar el tiempo, porque el espacio es bien pequeño, ¿sí? Sino por un tema de mejorar la estimación. Con 3 podemos triangular, con 4 podemos cuadrangular. Tenemos redundancia de información, lo cual nos permite tener una mejor estimación, ¿sí? En este caso, como nosotros queremos estimar X y Y, nada más en el plano, no queremos estimar la orientación, una antena, igual que la antena de GPS, no nos permite estimar orientación, y eso ya lo vimos en la clase pasada, pero sí nos permite estimar la posición. Y para estimar la posición, nosotros necesitamos al menos 3 antenas. Les voy a hacer aquí el grafiquito de por qué necesitamos 3 antenas, pero esto es la típica triangulación. Si nosotros tenemos 2 antenas, ¿sí? Aquí tenemos la antena, en este caso ustedes ven la antena receptora. Lo que sucede, chicos, es que nosotros lo que tenemos, cuando tenemos 2 antenas nada más, voy a hacer como si fuera el campo de propagación, no es exactamente esto, ¿sí? Lo estoy haciendo bien trivial. Si tenemos 2 antenas, las posibilidades son 2, ¿sí? Supongamos que el robot nosotros lo tenemos parado acá. Las posibilidades son 2, pero si tenemos 3 antenas, entonces nosotros podríamos directamente obtener, me ha salido medio feo la cuestión. A ver, déjenme borrar. Ahí.
Si nosotros tenemos las tres antenas, lo que tenemos cuando tenemos dos es que tenemos dos posibilidades. Sin embargo, con tres antenas nos queda todo restringido. Vamos a ver si me sale bonito el dibujo. A una posibilidad. Y el robot lo tenemos entonces acá. Y con cuatro antenas, por supuesto, vamos a tener ya la redundancia de la información, que es lo que nosotros buscamos. Con 5 antenas, por supuesto, esto aumenta. Entonces, la localización, fíjense, la logramos con 4 antenas, y lo que tenemos acá a la derecha es, esta reconstrucción es una reconstrucción conocida. Donde están puestos los triangulitos rojos es donde tenemos las antenas. Y los puntos azules son puntos por donde el robot pasó dentro del ambiente y nosotros pudimos estimar la localización de ese robot en ese punto. Como ven, la localización del robot siguió esta trayectoria y la localización fue bastante exacta. Así que estamos en presencia de un sistema de localización que es absoluto y el error es el error dado nada más que por el sistema de antenas. La localización por balizas también la podemos ver a nivel de estrellas. Este es el Mars Rover, es un dibujo nada más del Mars Rover, pero la forma en que el Mars Rover se localiza es que la cámara gira y queda apuntando hacia arriba. Entonces hacia arriba ve las constelaciones, las diferentes estrellitas, y con eso se puede localizar en Tierra. Por supuesto con un error dado por la resolución de la cámara, por el movimiento, bueno, caso y demás, pero le permite más o menos localizarse. Un detalle, chicos, que es interesante, que lo vamos a ver a continuación con los GPS, es que los GPS, o sea, la señal de GNSS, también nos permite localizar en el espacio. Ya la vamos a ver. Otro tipo de localización por balizas es la información a priori que nos dan los mapas. ¿Sí? Aquí tal vez los dibujos no están muy actualizados. No sé si se acordarán cuando recién surgieron los sistemas de navegación satelitales. Eran una cosa bien rústica como esto que tenemos acá, nada que ver con lo que tenemos hoy en los smartphones. Y por supuesto no había Google Maps. Entonces nosotros lo que hacíamos era pagar por no voy a decir la marca acá, pero pagábamos por el aparatito y bajábamos la cartografía de una determinada ciudad o de una determinada, me acuerdo en Argentina, en una determinada provincia, y tal vez se podía bajar también de un determinado país, pero se tenía que pagar por cada cartografía. Y por supuesto no estaba actualizado con las reglas de tránsito, que podían cambiar. Solamente tenían los nombres de las calles y la figurita de por donde nosotros estábamos. Cuando digo información por balizas, es por ejemplo utilizar la información que tenemos de los mapas. Nosotros tenemos ya nuestro autito, ¿sí? Este es nuestro autito, aquí hay una calle, aquí hay otra calle, etc. Entonces nosotros podemos utilizar la información que ya nos proveen los mapas para saber dónde estamos. Entonces, el mapa más la información de localización que podría ser dada por un GPS, nosotros ya podemos saber dónde estamos. Esto puede ser, por ejemplo, la avenida España, donde está nuestra universidad. ¿Sí? Entonces, ese mapa ya se convierte en mi baliza. Y el error que voy a tener, por supuesto, va a ser solamente del sistema de localización absoluto que estoy utilizando. Puede ser, por ejemplo, con las antenas de GNSS, podría ser también con antenas satelitales, y en este caso estoy hablando de las antenas, de celulares. Nosotros también podemos saber dónde estamos a partir de la triangulación y cuadrangulación con antenas, con las antenas de los celulares. Entonces, con eso, esa información, inclusive la podemos fusionar, GNSS más las antenas, más cualquier otro tipo de localización, por ejemplo, RFID o lo que ustedes quieran, y podemos, como ya vimos, mejorar la localización. Lo que nos interesa, chicos, en particular, es utilizar la localización por balizas que le vamos a llamar de GPS. Para que tengamos presente, a ver, el sistema de cartografía, por favor chicos, no solamente tenemos la cartografía provista por los grandes buscadores o las grandes empresas, también como es Google o como es Microsoft, con Bing y con Google Maps respectivamente, sino que también tenemos estas opciones gratuitas, libres de cartografía, tal vez no con información actualizada, ¿sí? Pero sí con información lo suficientemente realista para que nosotros podamos hacer algunas cosas. Entre eso está OpenStreetMap, donde tenemos toda la información cartografiada, al menos de Europa.
¿sí? También la tenemos ahora en Sudamérica, tal vez con algunos errores, pero tenemos ya suficiente información para empezar a trabajar. De hecho, nosotros utilizamos esta herramienta para hacer lo que se llaman mapas de consumo energético de vehículos eléctricos. Bien. Con esto, para localizarnos, todo lo que necesitamos es una antena de GNSS. Dicho eso, hablemos un poquito del sistema de posicionamiento global. Yo sé que ya dijimos algo, vamos a volver sobre ello. Yo creo que es importante que sepamos. Y es que tenemos, ya saben, al menos 24 satélites que están en órbitas geoestacionarias. Lo importante acá es que los satélites transmiten en al menos en dos frecuencias. L1 de 1575 MHz y L2 de 1227 MHz. ¿Sí? Una con aplicaciones civiles, otra con aplicaciones militares. El PRC acá es la codificación que tienen los satélites. Yo no sé si les conté, pero el error que manejan nuestras antenas, las antenas receptoras de la señal de GNSS, está asociado a cuánto nosotros pagamos por la desencriptación. El error que tienen el posicionamiento por antenas de GNSS es un error de un grado de precisión que está asociado a el reloj atómico con el que está trabajando. Con esto yo quiero decir, chicos, que podemos tener precisiones del orden de milímetros y menos todavía. La cuestión está de que ese tipo de precisión es la que se utiliza en aplicaciones militares. En aplicaciones de uso comerciales, cuando nosotros compramos un receptor de GPS, malamente llamado así, lo que estamos haciendo es pagar ese GPS con, esa antena de GNSS, perdón, con GPS, con GLONASS, que son los más comunes, usualmente no vienen con Beidou, que es el de China, sino con GLONASS de Rusia y GPS de Estados Unidos, pero pagamos licencias de desencriptación. Y esa desencriptación, chicos, está asociada al error. Así, por ejemplo, tenemos GPS como el GNSS integrado en sus celulares, que tiene un error de unos 20 metros, pero que mejora la localización con las antenas de telefonía celular. Hace una fusión. Pero 20 metros y la antena de GNSS, obviamente, está costando apenas un par de dólares. Si nosotros queremos tener un error menor, por ejemplo, nosotros compramos una antena de GNSS que nos costó 100 dólares y que tiene un error de 2.5 metros. Y si queremos una antena de GNSS que tenga el error del orden de milímetros, como el que nosotros tenemos en nuestro laboratorio, entonces tenemos que pagar lo que nosotros pagamos, que fue 100.000 dólares. Eso es, digamos, el derecho a la desencriptación de la señal de GPS o de GNSS en general. Eso, nosotros pagamos, por supuesto, pagamos por la desencriptación. Y esto es porque los GPS, los satélites, perdón, lo que nos mandan no es un pulso, esto no son tiempo de vuelo, lo que nos mandan es una trama de bits que está codificada. Y en esa trama de bits tenemos las efemérides de cada satélite, así de simple. ¿Sí? No estamos transmitiendo información. O sea, para localizarnos, no necesitamos que el satélite actúe como un retransmisor de información, sino que solamente nos envía sus efemérides. Por supuesto que los satélites, aparte de utilizarlos para localizar, también los utilizamos para transmitir información. Pero es otra historia. Necesitamos 4 satélites, como ya lo dijimos en su momento, 3 satélites para localizarnos por triangulación y un cuarto satélite para compensar el tiempo. Y esto es porque los 3 satélites que utilizamos para localizarnos no están a la misma distancia respecto a la antena receptora. ¿Sí? Aquí tenemos nuestra antena receptora, que es la personita, nosotros con el celular, por ejemplo, ¿sí? Material como eso. Y este está a una distancia que podemos llamar ρ1, esta está a otra distancia que vamos a llamar ρ2, esta está a otra distancia que vamos a llamar ρ3. ¿Sí? Mientras que acá, este que está también a una distancia que le vamos a llamar ρ4, el problema que tenemos con esto es que las distancias, en este caso ρ1 es diferente a ρ2, es diferente a ρ3 y así sucesivamente. Necesitamos 4 satélites como mínimo porque lo que vamos a aplicar es mínimos cuadrados. Cada uno de estos satélites está enviando su información de efemérides. Ahora, ¿por qué necesitamos el cuarto para compensar el tiempo? Porque en realidad lo que tenemos
para poder posicionar, para poder posicionarnos nosotros, es un sistema que tiene 4 incógnitas. Las incógnitas son ρ1, ρ2, ρ3 y por supuesto el tiempo de desfase en toda la información que hemos recibido. Que lo vamos a llamar con uno solo, que lo vamos a conocer como tau. Esto es lo vamos a conocer como, como tau. ¿Sí? Que es el tiempo, o t, el tiempo que nosotros queremos compensar. Ese tiempo, chicos, viene dado, ya les expliqué, aquí tiene que ver mucho con la teoría de la relatividad. La información, es decir, las efemérides que envía este satélite, como hay más distancia, tarda más tiempo, supongamos que ρ1 es mayor que ρ2. Entonces, las efemérides, si bien todos pueden estar transmitiendo al mismo tiempo porque están sincronizados respecto a un reloj atómico, si todos transmiten al mismo tiempo, la información que transmite este satélite va a llegar más tarde que la información que transmite este satélite. ¿Sí? Entonces, para compensar esas latencias es que tenemos un cuarto satélite. Un poquito sobre esta codificación. El PCR, si bien es un pseudocódigo, lo que nos mide es el tiempo de vuelo, ¿sí?, de la señal. Básicamente lo que nos está, sirve esta codificación para medir ese tiempo de vuelo. Lo que nos da, lamentablemente, cuando trabajamos solamente con el PCR, es un error de entre 10 y 100 metros. Esto ya ha mejorado, ¿sí? Pero en estricto rigor va de los 10 a los 100 metros, que es la antenita de GPS común que nosotros compramos. Tenemos, sin embargo, los GPS diferenciales. Y esto es, necesitamos 2 receptores que se conectan a través de un enlace de radiofrecuencia. Ambos son antenas de GPS, ambos están recibiendo. Entonces lo que hacemos es una fusión. Tenemos el enlace de radiofrecuencia, que por la intensidad de la señal podemos saber aproximadamente a qué distancia estamos. Y a su vez, cada uno de ellos son antenas de GPS que están recibiendo. Entonces podemos aplicar aquí diferentes técnicas de fusión de información para reducir el error de 1 a 5 metros. Eso también ya cambió. Estos son los valores más grandes que podemos encontrar. Hoy en día estamos hablando del orden de centímetros. Y por último tenemos un diferencial codificado en este caso. En realidad, perdón, es de desfase. Uno es el diferencial, que dice diferencia de tiempo y vuelo, y otro, estamos hablando de diferencia de fases en las señales, que como ya vimos, funciona bastante bien para medir distancias, cuando trabajamos, y eso lo vimos en los LiDARs. Y podemos obtener entonces errores menores a los 10 centímetros, que es lo que nosotros utilizamos, que es de hecho el vehículo que nosotros tenemos. Perdón, la antena que nosotros tenemos. ¿Cómo funciona eso? En estricto rigor, lo que tenemos es siempre a ver, cuando trabajamos con el desfase o el diferencial, aquí tenemos para cada uno de las antenas de GNSS, vamos a tener siempre 4 satélites. Si no, no funciona. No necesariamente son los mismos 4, ojo con eso. Lo que pasa es que este está continuamente recibiendo, ¿sí? Y ustedes saben que podemos hacer, como está quieto, podemos hacer mínimos cuadrados y la información acá, perdón, un promedio, y la información acá, el error va a tender a 0. O sea, va a tender a un bias en realidad. Este otro se está moviendo. Si se está moviendo, el error va a ser mayor, porque no vamos a tener múltiples mediciones que nos permitan disminuir el error. Pero sin embargo, por cada medición en cada instante K, también, aparte de la información de los GPS que vamos a estar recibiendo por acá, vamos a tener la información del enlace radiofrecuencia que vamos a tener acá. Entonces, como esto, nosotros ya vamos a tener, vamos a tener las 4 mediciones de los satélites, más una quinta medición que nos da un GPS que va a estar fijo. Como este error tiende a 0, entonces, y sabemos por el enlace podemos estimar a qué distancia estamos, entonces con eso nosotros podemos hacer, esto es K, perdón, podemos hacer que la estimación de la posición del vehículo que esté en movimiento con una antena GNSS, el error tiende a 0. O sea, el error se minimice, no va a tender a 0. Los que trabajan con la diferencia de fase, en estricto rigor tenemos los 2 fijos. No nos sirve de nada tener los 2 fijos.
Lo que nos sirve es que uno de ellos sea dependiente del tiempo, como tenemos el ejemplo acá al lado. Si tenemos los dos fijos, no hace falta ni siquiera tener semejante antenas tan caras. Lo que nos interesa es que una antena esté fija y que su error tienda a cero, mientras que la otra antena esté móvil y podamos hacer que su error decrezca. Cuando hablamos con la diferencia de fase, que es el del GPS que nosotros tenemos en el laboratorio, en realidad lo que está observando es la diferencia de fase entre las señales que está recibiendo y también observa las efemérides entre ambos satélites, ¿sí? Aquí hay algunos cálculos que están metidos en el medio. A nosotros no nos interesa mucho, lo que nos interesa en realidad es el equipamiento y cómo se comporta el equipamiento de dos maneras. Uno es de manera estática, está quieto, y el otro de manera dinámica, y es que una de las antenas se esté moviendo. Siempre vamos a tener dos, ¿sí? En este sistema diferencial vamos a tener dos. Volviendo al mismo dibujito con el que estábamos trabajando, lo que nos queda en ecuaciones es algo así. Fíjense que E1, E2 y E3, eso de cada satélite, son sus efemérides. Las efemérides, chicos, son las coordenadas celestiales. Lo que nosotros tenemos, fíjense, es esto, ρ, que es la distancia de nuestro satélite a nuestra antena de GPS. Y la podemos, ¿sí? La podemos estimar ¿cómo? Nosotros sabemos, aquí tenemos un sistema de coordenadas, ¿sí? X, Y y Z. Ese es nuestro sistema de coordenadas. Esto es lo que nosotros no conocemos, de hecho, ¿sí? No conocemos esto, no conocemos esto, no conocemos esto. Y tampoco conocemos el tiempo. Entonces, fíjense que la estimación de la distancia está en función de 1, 2, 3 y 4 incógnitas, ¿sí? Nosotros la distancia la podemos medir, ¿sí? Porque tenemos el desfase. Pero, perdón, tenemos las coordenadas celestiales. Entonces, fíjense que lo que nos queda al final es mínimos cuadrados, básicamente, porque lo que tenemos es que por cada satélite tenemos esta ecuación. Entonces tenemos 4 incógnitas, X, Y, Z y tau. Y tenemos 4 mediciones que nos están dando. Nosotros podemos ver la distancia a la que estamos, porque simplemente estamos emitiendo y tenemos una misma base de tiempo. No, perdonen. La base de tiempo de nuestro celular no es la base de tiempo del reloj. Y eso nos plantea un problema más, pero asumimos que ese error lo estamos pudiendo absorber acá en este tiempo. Entonces, fíjense que al final nos queda una ecuación que es de esta naturaleza, y para poder resolver esta ecuación con 4 incógnitas, necesito al menos 4 mediciones. Aquí tenemos la distancia, justamente, la que nosotros estamos queriendo estimar, ¿sí? Y acá nosotros tenemos lo que es el tiempo. Entonces, el tiempo también influye en la medición de distancia. La distancia por tiempo de vuelo, por eso es el tiempo de vuelo, es el desfase que estamos teniendo por la distancia en la que está el satélite a nuestra antena de GNSS. Entonces podemos proponer, por mínimos cuadrados, resolver, ¿sí?, cuál es nuestra posición. Y nos queda, como ustedes ven, de una manera súper simple, donde acá lo que nosotros tenemos es el ruido. En fin, como ven, podemos trabajar con antenas con mínimos cuadrados para resolver el problema del posicionamiento por GNSS. Podemos hacer otras cosas también más sofisticadas. Hoy en día, chicos, no es ni siquiera necesario que resolvamos esto porque el mismo fabricante ya nos da la respuesta. El segundo caso de estudio, por favor, me interrumpen ante cualquier consulta que me necesiten hacer, ¿sí? La localización, entonces, hasta ahora aproximadamente la tenemos resuelta, ¿sí? Cuando digo aproximadamente, lo principal que hemos visto de localización es la localización por balizas. Vimos el problema de localización, pero solamente hemos abordado el caso de las localizaciones por balizas. Vamos ahora, para poder entender en profundidad también el problema de localización, vamos a encarar un segundo problema dentro de la robótica, que es el mapeo. El mapeo es la interpretación que hace el robot del ambiente que lo rodea, ¿sí? Ahora, cuando nosotros queremos construir un mapa,
el mapa es intrínsecamente dependiente a la naturaleza del sensor que estamos utilizando. Si nosotros utilizamos un solo sensor de ultrasonido, uno solito, y que mide una distancia, entonces para poder construir un mapa con ese único sensor, tenemos que hacer navegar el robot. Si, por ejemplo, ponemos un LiDAR, el LiDAR nos obtiene n mediciones al mismo tiempo, entonces ahora el robot puede construir de una manera más completa el ambiente que lo rodea. Si el LiDAR es 2D, el mapa va a ser 2D. Si el LiDAR es 3D, el mapa va a ser 3D. Por eso les digo que el mapa que construimos es intrínsecamente dependiente de la naturaleza de nuestro sensor. Si estamos trabajando con sensores que miden distancia, claramente vamos a obtener un mapa que se conoce como mapa métrico, ya sea en coordenadas polares o en coordenadas cartesianas. Si estamos trabajando con solamente una cámara, no vamos a obtener distancias. Podemos obtener de pronto un mapa de características visuales, pero no vamos a tener distancia. Ahora, entonces, el mapeo es la interpretación que hace el robot del ambiente que lo rodea, pero no es una interpretación instantánea, ¿sí? A lo que me refiero con interpretación instantánea es que no es que mide o ve el ambiente, lo interpreta y sigue adelante. No, va construyendo un modelo del ambiente en función de esa interpretación, ¿sí? Entonces, va construyendo el mapa, justamente, del ambiente que lo rodea. Eso es mapear. Ahora, ese mapa es lo que le permite al robot, mientras navega, tomar decisiones. Y una vez que construyó el mapa, tomar decisiones a partir de la información que ya tiene del ambiente que lo rodea. Nosotros tenemos 3 desafíos a la hora de generar un mapa. El primero es que el mapa tiene que ser algo compacto. Y estoy hablando de una herramienta que sea eficiente desde el punto de vista computacional. Uno de los principales problemas que tenemos es la capacidad de cómputo. Y cuando digo capacidad de cómputo, siempre aterricen esto, por favor, a la actualidad en tecnología. La capacidad de cómputo hace 10 años no tiene nada que ver con la capacidad de cómputo de ahora. Y por supuesto, hoy podemos directamente trabajar con la nube cuando antes no podíamos. Podemos linkearnos directamente, por ejemplo, a Google Street View y utilizar Google Street View para localizarnos, cuando antes no podíamos. Entonces, fíjense que tenemos hoy muchas capacidades, pero para utilizar Google tenemos que utilizar todos los servidores de Google. Y si queremos localizar un robotito simple, comercial, que nosotros hayamos construido, bueno, si queremos localizarnos con Google, hay que pagarle a Google. Entonces, tenemos que ajustarnos a la capacidad de cómputo que nosotros tengamos. Los modelos tienen que ser coherentes. Y esto es, el modelo que construyamos del ambiente tiene que ser algo que al robot le permita tomar decisiones. A ver, es compacto, ¿sí? Computacionalmente eficiente. Tiene que ser coherente. Si estoy trabajando en un ambiente minero, de nada me sirve a mí, por ejemplo, construir un mapa de dónde están, no se me ocurre mejor, vamos a la agricultura. Si estamos trabajando en un ambiente agrícola, que me resulta un poco más fácil, de nada me sirve a mí, o sea, si el robot es para, por ejemplo, cosechar paltos, de nada me sirve a mí que el robot detecte obstáculos, o sea, que construya un mapa solamente de obstáculos. Si tengo un robot que es para cosechar paltos, lo que tengo que construir es un mapa de dónde están los paltos para cosechar. Entonces, cuando hablamos de coherente, es que el mapa tiene que ser usado, el mapa que construya debe ser usado luego para la toma de decisiones asociadas a la tarea que va a ejecutar el robot. Por último, el modelo, el mapa que nosotros construimos, debe contemplar la incertidumbre, esto es, el error, asociado al sensor que captura la información para construir el mapa, al procesamiento que procesa la información y el error del sensor para luego construir el mapa, y también el error que hay en la localización que tenemos del robot dentro del ambiente. Y es ahí donde se vuelve todo esto. Por eso es que este curso se llama
robótica probabilística. Más me gusta pensar robótica estadística, pero bueno, al final de cuentas es probabilidad. Y digo estadística porque no, siempre estamos metidos en la parte frecuencial del sampling del universo nada más. Ahora, los tipos de mapas pueden ser urbanos, rurales, 2 dimensiones, 3 dimensiones, estáticos, es decir, todos los elementos están fijos, dinámicos, los elementos se mueven. Pueden ser geométricos, y esto es mapas que tengan algún tipo de espacio asociado. Puede ser el espacio cartesiano, el espacio polar, o el espacio cilíndrico, no sé. Topológicos, que son los mapas simbólicos, y pueden ser inclusive mapas híbridos, en el sentido de que pueden ser mitad geométricos, mitad topológicos, o geométricos fusionados con topológicos, pueden ser dinámicos para la parte geométrica, pueden ser estáticos para la parte topológica, etc. Ahí ya depende de nosotros y de la tarea que quiere realizar el robot, cómo vamos a mapear. Aquí tengo un ejemplo, ¿sí?, de la forma más común hoy que hay de trabajar con mapas, independientemente de la naturaleza del ambiente que los rodea. Y se trabaja con lo que se conocen como celdas de ocupación, mal llamado en castellano grillas de ocupación. Y digo eso porque la grilla es el femenino de grillo. Sin embargo, en la castellanización, digamos, de esta técnica, ustedes van a encontrar en bibliografía en castellano que le dicen grillas. En estricto rigor son celdas de ocupación. Estas celdas de ocupación, primero, para poder trabajar con celdas de ocupación, chicos, tenemos que tener presente de que el espacio es limitado, ¿sí? Esto no es, podemos tener ciertos artilugios, ya, pero eso es parte de la programación nada más, de que podamos trabajar con mapas de tamaño dinámico. En este caso, para poder trabajar, la forma más fácil de trabajar con celdas de ocupación es a partir de un mapa de dimensiones estáticas. Supongamos el ejemplito que está acá. El ejemplito que está acá divide al mapa en estas celditas, en estos cuadraditos que están ahí. En este punto, que es el 000, en este ejemplo particular, se ha puesto un sensor de ultrasonido. Fíjense que el mapa, en este caso el mapa, está dividido en esta cuadrícula que se llama celdas de ocupación. Cada celda, chicos, de ocupación tiene un valor de probabilidad, es decir, cada celda es una variable aleatoria. Como nosotros no sabemos si la celda está ocupada o está vacía inicialmente, entonces todo el mapa tiene una probabilidad de 0.5. Es decir, cada una de las celdas tiene una probabilidad de ocupación de 0.5. Significa también que cada celda tiene su propia PDF. Si le ponemos un sensor de ultrasonido, lo que ustedes, la figurita que ustedes ven acá, o acá, corresponde a cómo se comporta el sensor, es el cono de dispersión del sensor de ultrasonido. Cuando ustedes cuanto más cerca esté el obstáculo del sensor, nosotros podemos tener una probabilidad más cercana a cero. Fíjense que acá se hunde, ¿sí? Mientras que acá se eleva, acá es donde nosotros tenemos puesto el obstáculo. ¿Qué significa que tengamos puesto el obstáculo? Que la probabilidad va a tender a 1, la probabilidad de ocupación de esa celda va a tender a 1. No significa que va a ser 1, porque no se olviden que el cono de dispersión, ya lo vamos a ver acá abajo, del ultrasonido es bien grande, ¿sí? Pero acá lo que nos dice es que la probabilidad de ocupación es mayor, digamos, que 0,5. Ahora, lo interesante es que nosotros, y por el propio cono de dispersión, tenemos un pic de probabilidad en lo que es nuestro ultrasonido. Ahora, desde donde está el sensor a donde está ese pic de probabilidad, asumimos que hay espacio vacío. Caso contrario, no podría detectar el obstáculo. Por lo tanto, la probabilidad de ocupación de ese espacio vacío tiende a 0. Aquí es donde tenemos, por ejemplo, el obstáculo puesto un poco más lejos. Ustedes saben que cuanto más lejos tengamos el obstáculo, en lo que es sensores de ultrasonido, la probabilidad de que lo detecte es menor. Veamos estos dos ejemplos que están abajo, ¿sí? Aquí un ejemplo un poco más construido. Yo quiero ir a este de la derecha. Aquí tenemos donde está el puntero, tenemos nuestro sensor de ultrasonido. Nuestro sensor de ultrasonido, ¿sí? Lo que mide el obstáculo en el límite de esta región. Ahora, en este caso particular, a estas celdas de ocupación, directamente le hemos dividido en 3 niveles.
Esto es, gris para 0,5, blanco para probabilidad 0 y negro para probabilidad 1. No tenemos más. En ese caso, chicos, si el sensor mide algo y el obstáculo está en cualquier parte de este límite, nosotros no sabemos, de hecho, dónde está, por el cono de dispersión del ultrasonido, no sabemos dónde está. Lo que va a suceder es que a toda la parte límite le va a asignar probabilidad de 1 de ocupación. Entre el sensor y cualquier elemento dentro del cono de dispersión vamos a tener probabilidad de 0 de ocupación. Y todo lo que queda por fuera nos va a quedar probabilidad de 0,5. Si queremos ponernos más precisos, vamos a trabajar en probabilidades que varían entre 0 y 1, y no que están discretizadas en 0, 0,5 y 1. Entonces podemos tener diferentes niveles de grises, como tenemos acá. O lo podemos hacer más complejo todavía. Lo que tenemos acá a la izquierda ya es un mapa de probabilidad, pero no construido con un sensor de ultrasonido, que tiene un cono de dispersión grande, sino construido con un LiDAR. El robotito dio vueltas por todo este ambiente, ¿sí? Y va reconstruyendo todo lo que está en verde, perdonen, es probabilidad de 0,5 de ocupación. A todas luces, cuando decimos 0,5 es que no tenemos conocimiento. Lo que es azul es probabilidad 0 de ocupación y lo que queda en rojo es la probabilidad 1 de ocupación. Fíjense que la información completa, la máxima información la tenemos en los extremos de la probabilidad, o porque está ocupado o porque está desocupado la celda. En el resto tenemos probabilidad de 0,5. Y tiene sentido, porque lo que no vemos y lo que no medimos no podemos decidir si está ocupado o no. Entonces aquí tienen diferentes niveles, diferentes colores asociadas a la probabilidad. Ahora, eso es porque a cada medición, ustedes saben, cada medición tiene un valor, por supuesto, y tiene un error. Y en este caso, al tener un valor, tener un error, tenemos una desviación estándar, ergo tenemos una covarianza, y podemos asociarle una PDF gaussiana a cada medición. Y por lo tanto, podemos obtener la probabilidad de cada celda. Cuando trabajamos con sensores de ultrasonido, fíjense que nos conviene que las celdas de ocupación sean un poco grandes. En realidad, el tamaño de la celda de ocupación depende, por supuesto, del sensor y depende también del robot. Y ahora les largo las preguntas a ustedes. ¿Cómo puedo yo decidir el tamaño de mi celda? Por ejemplo, el LiDAR, ¿sí?, mide un punto que está asociado a su sensibilidad. La sensibilidad del LiDAR es de milímetros. Está asociado también al error. Por lo tanto, una celda de ocupación de un simple punto o bin del LiDAR no debiese ser superior a la sensibilidad del LiDAR. Y esto es de un par de milímetros. Una grilla, una celda, de, supongamos, 2 milímetros por 2 milímetros. En un ultrasonido estamos hablando de sensibilidad del orden de los centímetros. Entonces, tal vez la celda no debiese ser menor a 1 por 1 centímetro, asociada a la sensibilidad que tenga el sensor. Recuerden cuando nosotros definimos sensibilidad cuando veíamos las propiedades del sensor. Entonces, ¿cómo creen ustedes que nosotros debiésemos dividir las celdas de ocupación? Ya lo dije yo por el punto de vista de los sensores. Ahora veamos por el punto de vista del robot. Son celdas de ocupación que tienen que determinar el espacio de trabajo o el espacio de las configuraciones. ¿Cuál creen ustedes que debiese ser el tamaño, ¿sí?, máximo que nosotros pudiéramos tener en una celda de ocupación? Perdón, Tamaño del robot. Tamaño del robot. Quería ver si estaba grabando, disculpen. Ahora sí. ¿Qué me decían? Tamaño del robot. Exacto, el tamaño del robot. Porque lo que queremos construir es el espacio de las configuraciones. No nos interesa un espacio al que no podemos acceder. Un espacio al que no podemos acceder realmente no nos interesa si está ocupado o desocupado, porque no vamos a poder interactuar con ningún elemento de ese espacio. Entonces, el tamaño de las celdas son a lo máximo el tamaño del robot. Podemos también, por supuesto, tomar el criterio que yo les dije de los sensores.
y es que el tamaño de las celdas estén asociados a la sensibilidad que tengamos en el sensor. Cuando trabajamos con LiDAR, chicos, se vuelve bien interesante. Nosotros tenemos muchas aplicaciones. Si quieren leer más sobre esto, yo les puedo mandar unos trabajos científicos que tenemos publicados, donde construimos ciudad, digamos, una ciudad, prácticamente mitad de una ciudad, como celdas de ocupación. Y esto es un trabajo arduo que hicimos con mi ex equipo de investigación. Bueno, para el que no sepa, yo viví en Brasil mucho tiempo y, bueno, nada. Sigamos. Las celdas de ocupación también pueden darse a nivel 3D. No nos quedemos con 2 dimensiones, también podemos agregarle complejidad a nivel de 3 dimensiones. Y cuando trabajamos, aquí lo bueno, chicos, es que este tipo de implementaciones ya las hacemos en ROS. Y en ROS ya tenemos todos los nodos construidos y ya tienen también el software hecho para el mapeo en celdas de ocupación en 2 y 3 dimensiones. Aquí no estamos redescubriendo la rueda, ¿sí? Podemos tener, fíjense, hasta este nivel. Esto es de Australia, con uno de mis colegas con el que antes trabajaba mucho, que podemos reconstruir en 3 dimensiones partes del campus de su universidad. La metodología para trabajar con celdas de ocupación, teniendo en cuenta, por favor, cada una de esas celdas es una PDF y que las celdas podemos, y aquí es donde nosotros podemos empezar a ponerle complejidad. Si asumimos que las celdas son independientes o no, y cuando digo no, es si una celda tiene algún tipo de dependencia con sus celdas adyacentes. Por lo general, nosotros asumimos que todas las celdas son independientes, ¿sí? Y cuando son todas las celdas independientes, lo que nos queda, chicos, es nada más que la máxima verosimilitud, así como tenemos. Es decir, cuando vemos una celda, cuando vemos una grilla, y hacemos una medición, obtenemos una probabilidad de ocupación. Cuando la vemos otra vez, obtenemos una segunda probabilidad de ocupación. Y entonces, la primera probabilidad con la segunda probabilidad directamente las empezamos a multiplicar a las PDF, ¿sí? Y de esa manera, chicos, nosotros podemos ir fusionando sucesivas observaciones que tengamos acerca de la misma celda. Ahora, claramente, para que esto sea posible, nosotros tenemos que pensar de que la localización es buena. Porque si no, ¿cómo vamos a saber si el robot se está moviendo con un LiDAR cuando está mirando o no la misma celda? Y esto es porque, y lo voy a graficar acá, nosotros tenemos la siguiente situación que es de hecho la situación con la que nosotros nos enfrentamos continuamente, ¿sí? Nosotros tenemos el robotito por acá, y le voy a graficar ahora sí su elipse de covarianza. Voy a hacerlo con otro color. Le voy a graficar la elipse de covarianza asociada al robot. Fíjense, vamos a suponer una elipse de covarianza no muy grande. Esta es su elipse de covarianza. Me salió medio feita, pero bueno. Acá nosotros tenemos un conjunto de celdas de ocupación. Supongamos que esto hagan a una pared, no sé, por decir algo, ¿sí? La medición que tenga el robot, aquí está el LiDAR, y está viendo para acá. Ahora, como está viendo para acá, nosotros tenemos esta elipse de covarianza, por lo tanto, a esta celda en particular, debido a esta elipse de covarianza, fíjense, el sensor puede estar ocupando este lugar acá, o puede estar ocupando este lugar por acá abajo. Entonces, la incertidumbre que tenemos es que podría tratarse de esta celda, podría tratarse de esta otra, o en el peor de los casos, podría tratarse de esta otra. Entonces, el error, la incertidumbre que tengamos en la localización, como tenemos ahí, va a influir en el mapeo. O dicho de otro modo, vamos a hacer otro grafiquito más simple. Nosotros tenemos el robot, lo tenemos acá. El robot tiene un LiDAR, ¿sí? Aquí vamos a tener una elipse de incertidumbre asociada a nuestro robot. El LiDAR ve un punto. El LiDAR ve un punto, que es el punto que está acá. Oh, que me salió feo. A ver. Cómo extraño
el pizarrón. Bien, lo que el LiDAR va a estar viendo es, el LiDAR ve un punto y el punto está ahí. Lo que pasa, chicos, es que este error que tenemos en la localización, que le vamos a llamar QDK, nosotros tenemos un error acá asociado al LiDAR. Voy a hacer la elipse de incertidumbre bien chiquitita en realidad porque el error que nos da el LiDAR es pequeño. Este es el RDK del LiDAR. Pero, ojo, cuando nosotros queremos poner ese puntito que está acá dentro de un mapa M, ese mapa M lamentablemente va a tener una covarianza asociada a una función que relacione RDK con QDK. Fíjense que cuanto más, esto es así porque como aquí tenemos error en la localización esta es respecto a un sistema de coordenadas global que tenemos acá. Este punto en coordenadas locales del robot, es decir, en coordenadas que está acá, el punto tiene solamente el error RDK. Pero cuando lo queremos llevar a coordenadas globales, el punto P, ¿sí? Cuando queremos propagar, ese punto, como está hecho acá, vamos a tener que combinar el error RDK con QDK, porque en coordenadas globales, el LiDAR que está posicionado acá donde está el robot, tiene el mismo error de localización en coordenadas globales que el que tiene el robot. Entonces, el LiDAR que está puesto acá, en la cajita que tengo acá, tiene en su sensor un error RDK. Pero el LiDAR posicionado sobre el robot en el marco de coordenadas global tiene un error de localización QDK. Por lo tanto, el punto P en coordenadas globales va a tener un error que va a estar asociado a RDK, ¿sí? Y a QDK. Ya vamos a ver eso, cómo se propaga. De hecho, lo vamos a tener que hacer. ¿Me han entendido hasta ahí? Sí. Gracias. Lo que viene a continuación es bien interesante, porque, por ejemplo, con el LiDAR, rara vez trabajamos, bueno, en celdas de ocupación nos importan la nube de puntos cruda del LiDAR, y esto es sin procesar. Pero cuando no queremos trabajar con nubes de puntos, lo que queremos hacer es extraer información del ambiente. Y esto es modelar el ambiente según las características que me importan. Yo tengo entonces mi setup experimental. Es bien simple. Yo tengo un sistema de coordenadas que es global al robot. Este es mi sistema de coordenadas global. Tengo acá mi robotito, pero mi robotito está navegando, por ejemplo, dentro de un ambiente que es estructurado como puede ser, no sé, los pasillos de nuestro departamento. Ahora, como tiene un LiDAR, va adquiriendo diferentes mediciones del ambiente que lo rodea. Estos son los diferentes pins del LiDAR que impactan contra una pared, etc. Bien, lo que sucede, chicos, acá, es que la nube de puntos que devuelve, que es, por ejemplo, la nube de puntos que nosotros, perdón, la nube de puntos que tenemos acá, la nube de puntos que tenemos acá y la nube de puntos que tenemos acá, la queremos convertir a características geométricas. Estas características o primitivas geométricas, que es punto recta plano, nosotros tenemos que asociar, o sea, tenemos que asociar la nube de puntos a esas primitivas geométricas. Y para eso utilizamos los puntos. Aquí, por ejemplo, estoy utilizando mínimos cuadrados, ¿sí? Para obtener lo que es las líneas que componen a esa nube de puntos. Los mínimos cuadrados, en este caso hago el recorrido, por ejemplo, de derecha a izquierda con los puntos que van perteneciendo a una misma línea. Una vez que encuentro todos los puntos que pertenecen a la misma línea, extraigo la línea. Luego voy buscando los puntos que pertenecen a otra línea. Para eso, por ejemplo, obviamente voy poniendo criterios, ¿sí? Por ejemplo, voy viendo si cuando... A ver, en estricto rigor, la técnica que implementé acá fue la siguiente. En donde yo pierdo, no lo veo al puntero, perdonen.
La técnica que implementé fue relativamente simple. Miren, primero yo tomo los dos primeros, en realidad para generar una recta puedo tomar 2 o 3 puntos. Lo primero que yo tengo que decidir es cuál es la mínima cantidad de puntos que va a tener mi recta. Supongamos que sean 4. Con 4 puntos del LiDAR, yo asumo que ya hay una recta. Entonces tomo estas primeras 4 y genero, por mínimos cuadrados, por supuesto, la primera candidata. De ahí veo el quinto punto. El quinto punto, la distancia entre el punto y la recta es menor a un cierto threshold. Si es sí, entonces lo incorporo a mi clúster y genero una nueva candidata ahora que tenga los 5 puntos. Veo el sexto. Evalúo si la distancia es menor a un determinado threshold. Si es sí, entonces lo incorporo a mi clúster. Ahora mi clúster va a tener estos 6 puntos y determino la nueva recta. Y así sucesivamente, iterativamente, hasta llegar a este punto, a este que está acá. Si en mi recta final, que lo he obtenido acá, este punto tiene una distancia superior al threshold que yo le puse, entonces significa que mi recta termina acá y acá va a comenzar otra recta. Tomo los primeros 4 puntos, acá, y marco mi primera candidata, y hago lo mismo. Entonces al final de cuentas voy a terminar con una recta por acá, otra recta por acá y otra recta por acá, que son los modelos que me van a representar el ambiente. Y aquí estoy utilizando mínimos cuadrados. Si ustedes quieren, por supuesto, y se los dejo como desafío, pueden utilizar técnicas ya heurísticas, tal vez, no voy a decir más avanzadas porque no lo son, como Camins. Y Camins acá debiese encontrar al menos los 3 hiperplanos, los 2 hiperplanos. Uno para acá, dividiendo para esta recta, otro para acá, y así vamos a tener un clúster por acá, otro clúster por acá, y otro clúster por acá, de la nube de puntos. Y con eso ustedes ya debiesen poder extraer las diferentes geométricas, las primitivas geométricas del ambiente. Además, con la intersección de 2 rectas, lo que nosotros obtenemos es un punto o una esquina del ambiente. Entonces también podemos modelar el ambiente a partir de sus esquinas, no solamente de sus rectas asociadas a paredes, sino también de sus esquinas asociadas a los corners que vamos a tener en nuestro ambiente estructural. Aquí hay un ejemplito, en realidad nosotros podemos ver acá el robotito. Lo que está puesto en cuadraditos rojos, chicos, es como yo voy aumentando el espacio conocido. A ver, aquí el robot en este instante está quieto. Adquiere información con el LiDAR y lo que mapea, yo no sé si ustedes lo logran ver, están graficadas en negro las 2 líneas correspondientes a las rectas. En magenta están los puntos crudos del LiDAR. En rojo acá el espacio el mínimo cuadrado o el mínimo rectángulo que contiene a todos los elementos de mi ambiente. Y esto es todo lo que he medido más el robot. Y este punto rojo es un punto que yo le defino, en este caso particular, como el punto de máxima incertidumbre. Es decir, hacia dónde el robot tiene que ir. En esta segunda iteración, por ejemplo, de nuevo, fíjense que estamos determinando lo que son las características geométricas, voy construyendo un mapa. Aquí en los circulitos verdes, no sé si lo ven, están las esquinas. En líneas sólidas tenemos las paredes, y luego los puntos azules acá corresponden a el camino que va siguiendo el robot. Y el punto rojo son las directrices de hacia dónde tiene que ir la navegación. ¿Por qué? Porque fíjense que lo que determina el robot es las zonas libres hacia dónde puede dirigirse. Por supuesto, no puede atravesar por acá, porque aquí hay una pared. No puede ir hacia allá, porque hay una pared. Entonces las zonas libres son las marcadas por los puntos rojos, que son los de masa, digamos, de esas zonas libres. Acá también... No me voy a perder punta. Acá también, y esto lo va repitiendo n veces, ¿sí? Nada más que en este caso va marcando órdenes de prioridad hacia dónde tiene que navegar. Los puntos rojos son los puntos que el robot tiene que visitar. Al final termina de dar la vuelta por todo el ambiente, y es esto que ustedes tienen acá. Eso lo muestro como ejemplito nada más. Estas grafiquitas que se ven mal, que si quieren yo después les puedo compartir el artículo. Lo que nosotros hicimos es un experimento en agricultura. Nosotros teníamos el robot
Este es nuestro robotito visto desde perfil y que tenía un LiDAR 3D. Lo voy a dibujar así nada más al LiDAR 3D. ¿Sí? Aquí teníamos nuestro arbolito. Lo que sucede con este LiDAR 3D es que nosotros obteníamos, toda una nube de puntos en 3D de ese árbol. Mientras nuestro robot iba navegando dentro del cultivo. Lo que sucede es que utilizamos, por ejemplo, técnicas acá. Ya se las mencioné en su momento. Extraíamos la nube de puntos correspondiente a la copa del árbol y aquí utilizábamos una técnica que se llama Convex Hull, que es muy usada en ciencias de la computación y sobre todo en lo que es procesamiento gráfico, para obtener la figura geométrica convexa de una nube de puntos. ¿Sí? Y esto es la mínima, el mínimo cuerpo tridimensional que contenga y que sea convexo y que contenga a toda la nube de puntos. Y ahora ustedes pueden preguntarse, bueno, ¿esto de qué sirve? Bueno, a mí me sirve de mucho, porque esto me permite calcular el volumen foliar, es el volumen de hojas, me permite calcular también la densidad foliar, y me permite calcular algo que se llama porosidad. Y estos son parámetros vegetativos que le sirven al agrimensor, y lo estoy haciendo directamente con un LiDAR, con un robot. Ahora, los ejemplos que muestro acá, fíjense que el robot parte por acá, no lo distingo, bueno, parte por acá y da, no, perdonen, está al revés. Ya me di cuenta. Para el que quiera esto también yo le puedo compartir luego el artículo. Solo para que se den una idea, chicos, tengo más de 70 artículos de esto, así que... el robot parte por acá y da la vuelta, fíjense, alrededor de estas 3 hileras de árboles. Para lograr esta imagen que ustedes ven acá, estos son muchos árboles, pero construimos la copa de los árboles a partir de la odometría. El problema de la odometría es que el error va creciendo. Es decir, si esta es la elipse de covarianza, a medida que el robot va avanzando, esa elipse de covarianza va creciendo con odometría. La odometría crece sin límites. Sobre esto voy a seguir hablando y vamos a volver cuando veamos la parte más probabilística de lo que es localización y de lo que es mapeo. Entonces, a medida que avanza, el error de localización aumenta. Si bien aquí está graficado como que el robot sigue un camino derecho, este camino es por nuestra antena de GNSS. Si no, no habríamos podido graficar nunca el ambiente que está acá. Cuando nosotros queremos utilizar solamente el GNSS, fíjense que nos sale una cuestión más compacta. Aquí son muchas copitas de árboles. Y aquí esto es, por ejemplo, para GNSS, y aquí para la técnica que ustedes van a implementar en la tercera guía, que lo vamos a estudiar después, que es SLAM. En este caso, ya se ve mejor cómo nosotros podemos discretizar las diferentes copas de árboles. Chicos, a lo que voy es que hemos hecho un mapeo. Hay una localización, por supuesto, acá, pero hemos hecho un mapeo que son volúmenes de copas de árboles. Son solamente esos volúmenes de copas de árboles. Y esto nos permite, como les dije, obtener todo esto que le dice al agricultor el estado de su cultivo, y aún más. Nosotros podemos analizar la forma de la copa del árbol y dar directivas de pruning. Esto es directiva de podado. ¿A dónde hay que cortar el árbol? Los mapas topológicos son mapas muy usados sobre todo en lo que es la navegación. Y la navegación, cuando me refiero a navegación, son usados como directivas de navegación. El ejemplo típico que a mí me gusta dar siempre es esto lo tengo que actualizar en realidad. Esto es el metro de Santiago. Fíjense que el metro de Santiago, en este caso, tenemos las diferentes líneas, que son como 6 parece, ¿no? Ya no sé cuántas son en realidad, pero fíjense que lo que nos dice este mapa topológico es la conexión entre nodos. Los nodos son las estaciones. Tenemos una estación acá, que creo que dice Baquedano o Manquehue, no sé, con esta otra estación acá. Perdón, vamos a ver estas 3 estaciones. Lo que nos dice es que estas 3 estaciones son adyacentes. Si nosotros queremos ir de esta estación, que es
de esta estación que está acá a esta otra estación que está acá, tenemos que pasar sí o sí por estas que están acá. Aquí hay información topológica, pero la información topológica, que es simbólica, lo que nos habla es de adyacencias. Si queremos ir, por ejemplo, sabemos que B y A son adyacentes. C es adyacente con B y B es adyacente con A. Significa que si queremos ir de C a A, tenemos que pasar sí o sí por B. Lo mismo sucede acá con los mapas topológicos. Nosotros podemos construir también, aquí tenemos celdas de ocupación, y podemos construir mapas topológicos a partir de mapas métricos con celdas de ocupación. Así, por ejemplo, toda esta zona, como dice acá abajo, le estamos llamando como la zona B, toda la zona roja le estamos llamando como zona A, toda la zona magenta se le está llamando como zona C, y así sucesivamente. Y podemos construir entonces un mapa topológico de adyacencias. Es un mapa simbólico, nos habla de adyacencias, y acá no nos está diciendo absolutamente nada de distancias. Acá tampoco, en ninguna parte del mapa tenemos distancias asociadas. Fíjense que inclusive acá la distancia entre estaciones que son adyacentes parecería que son las mismas. Y todos sabemos, o al menos los que hemos utilizado el Metro de Santiago, que eso no es tan así. La información que tenemos acá no nos habla de distancia. Por eso digo que es un mapa que es puramente topológico. Al final nos puede quedar algo así, y este es un mapa híbrido, donde tenemos esta porción, que esta porción de hecho corresponde a B, acá, es adyacente a esta otra porción, que esta porción no es otra cosa que C, que la hemos encontrado por ahí. Aquí tenemos A, y así sucesivamente podemos generar, y este es un mapa híbrido, donde cada grafo de mi mapa topológico le corresponde bueno, este no es, en realidad, le corresponde una representación geométrica del ambiente. Nada más que estos son etiquetas. Esto me hace acordar a mí mucho a los que son árboles de decisión, pero bueno, es otra historia. Este es un ejemplito nada más, bien pedagógico, de combinar los mapas topológicos, de hecho construir mapas topológicos. El robotito acá se lo hace navegar y se va determinando, por ejemplo, esta es la oficina de Jeremy, aquí anda por un corredor, ¿sí? Para llegar a la sala de reuniones de la oficina de Jeremy tenemos que pasar por el corredor, entonces nosotros ya podemos empezar a hacer adyacencias. Aquí tenemos la oficina de Jeremy, es adyacente al corredor, ¿sí? El corredor es adyacente a la sala de reuniones, y el corredor es adyacente a la oficina de Nick. Entonces con eso nosotros ya podemos construir una representación simbólica de cómo es nuestro ambiente. Los mapas métricos pueden ser tan complejos como uno quiera. A mí me gusta siempre poner los mapas cartográficos, son métricos, en donde le ponemos también información topológica, que es la de las calles y demás. Pero los mapas métricos, chicos, son siempre más difíciles de trabajar. El mapa topológico es como si fuera una compresión de la información, mientras que el mapa métrico tenemos la información prácticamente cruda, ¿sí? Es lo que nosotros medimos en distancias en cualquier sistema de coordenadas con el que estemos trabajando. Y los mapas métricos pueden ser tanto bidimensionales como tridimensionales. No sé si ustedes saben, pero de las 3 coordenadas de la antena GNSS, generalmente la sensibilidad de la altitud es siempre menor, y eso significa que el error en altitud generalmente siempre va a ser mayor. Por eso, usualmente una IMU suele tener un barómetro asociado para poder medir, para poder refinar la medición de altitud. Lo que pasa es que el barómetro no hay mucha diferencia entre medirlo a 1 metro y a 2 metros. La presión no cambia, tenemos que tener diferencia como de 10 metros o más. Pero bueno, al menos es una técnica más que nos permite reducir el error en la medición de altitud. Aquí tenemos, por ejemplo, un mapa métrico tridimensional, y aquí una representación de la reconstrucción por celdas de probabilidad de un mapa. El robotito que se utiliza es el robotito que está acá a la derecha, a la izquierda, perdón, que es el Pioneer 3AT. Esto solamente sacado, esto es simulación, ¿sí? Con un LiDAR tipo SIG. Y la probabilidad es bien simple, es 1 si está ocupado.
Y como ven, el mapa final que obtiene es un mapa que no es preciso. Cuando yo le digo que no es preciso, es que yo les pido que ustedes se fijen cómo cómo el mapa cierra el lazo. Cuando hablamos de cerrar un lazo en el mapa, es cuando queremos ver las coincidencias entre las características geométricas. Si ustedes se fijan acá, esta es una misma pared, ¿sí? Sin embargo, el robot entró por acá, mapeó, luego entró por acá, mapeó, y sin embargo, la pared que sacó acá no coincide con la pared que sacó acá. Y esto es simplemente porque el robot, y lo mismo sucedió acá, y apenas sucedió acá también. Esto es así porque el robot ha utilizado, en este caso, un sistema de localización que no es eficiente en realidad. Y aquí es donde nosotros entramos a un problema que se llama, y esto lo soluciona el SLAM, se conoce como el cerramiento de loop. Y esto es cuando el robot visita características que son iguales, debiese hacer el matching correcto entre ellas. ¿A qué me refiero? Cuando el robot entró acá, vio esta pared. Cuando el robot entró acá, vio la misma pared pero desde otro punto de vista. Debiese haber asociado que ambas paredes eran iguales. Y eso no sucedió. Entonces acá lo que simplemente tenemos es una reconstrucción en nubes de puntos, nada más que eso, de lo que es el ambiente. Y claramente tenemos error. Vamos a ver algunos ejemplitos más. En este, de nuevo, tenemos un mapa de probabilidad. El robot lo está construyendo, tiene error de odometría, utilizamos la odometría nada más para construir el mapa, y fíjense cómo me va construyendo un mapa que se conoce como inconsistente. Lo que está en blanco son las zonas desocupadas, lo que está en negro es lo que considera ocupado. Y fíjense que nos dio un mapa que no tiene forma. Porque el robot va y vuelve por el mismo lugar y sin embargo tiene como 3 corredores acá. Vamos a ver entonces cómo nos quedaría, cómo nos quedaría cuando lo hace bien. Ojo, cuando yo digo que lo hace bien, no significa que lo hace perfecto, sino que lo hace mejor. Y ahí claramente, por ejemplo, pueden ver que los corredores, al menos, son derechos. Este es el mismo experimento, pero acá, solamente para adelantarme, está utilizando esta técnica que yo les dije que se llama SLAM. ¿Vieron? Sutilmente sucedió una corrección del mapa. La corrección del mapa, ahí hay otra corrección. Esas correcciones que ustedes ven es por el cerramiento del loop. El cerramiento del loop, que es cuando nosotros visitamos cosas, nosotros como robot, visitamos cosas que ya visitamos, nos permite hacer un encaje mejor de las características. Eso lo vamos a ver en profundidad cuando veamos la técnica de SLAM. Entonces fíjense que este mapa nos ha dado un mapa que es consistente. Y este mapa se conoce como un mapa inconsistente y en realidad este es el término que ustedes van a encontrar en la literatura. Cuando el mapa no hay un cerramiento correcto del loop, se conoce como inconsistencia en la estimación. Ahora de nuevo, hay muchos desafíos pendientes para trabajar con mapeo. El primer desafío que nosotros tenemos es que hoy en día podemos tener varios robots y los robots están compartiendo información. Entonces, no significa que yo tenga un ambiente cualquiera y tenga un robotito por acá y otro robotito por acá. Ambos en el mismo espacio de trabajo. No, nada que ver. Lo que digo es que tengo un robot por algún lado de la ciudad, lo tengo por acá, y tengo otro robot por otro lado de la ciudad que están trabajando. Entonces, hay desafíos de, por ejemplo, si ambos robots se van a encontrar en alguna parte. ¿Cómo hacer encajar ambos mapas? Voy a trabajar de manera centralizada, es decir, ambos robots van a enviar a un servidor a la nube, ¿sí? Donde voy a alojar la información y en la nube misma yo voy a hacer
todo el procedimiento del mapa, o cada robot va a trabajar con su propio mapa de manera descentralizada. Lo otro que tenemos que trabajar mucho, y mucho, es cómo vamos a interpretar las características. Porque el sensor mide algo, y cuando procesamos ese algo que midió el sensor, le estamos agregando error. ¿Cómo vamos a caracterizar ese error? ¿Cómo vamos a lidiar con el tema de mapas dinámicos? Porque por más que queramos, lo que mejor funciona son los mapas estáticos. Pero la vida real nos demuestra que un mapa estático lo tenemos, por ejemplo, exclusivamente en minería. Porque en minería no se permite que haya otros objetos móviles cuando está el camión. Hay otros camiones, sí, pero esos otros camiones nosotros tranquilamente podemos hacerle un tracking. Pero no hay elementos que son esporádicos, que son aleatorios y que son dinámicos, como pueden ser, por ejemplo, el movimiento de personas. Y es por eso que la navegación autónoma de autos, de automóviles, presenta tantos desafíos. Aquí ejemplos. Estos ejemplos de nuevo son los que... Le voy a quitar el sonido. Aquí estoy trabajando con un robot Pioneer 3DX. Aquí está el LiDAR puesto. El robot es autónomo per se. No hay ninguna conexión a ningún servidor ni nada. Porque en ese tiempo el desafío era que el robot sea full autónomo. Está navegando. Aquí pueden haber personas, se cruzan, qué sé yo. Tienen que evadir estos obstáculos. El video es bastante lento en realidad. Pero lo que va a ir construyendo es el ambiente que lo rodea con la nube de puntos que le da el LiDAR, y también va a llegar a un determinado punto. Fíjense que la navegación para ese entonces era eficiente y todo lo demás. Claramente cuando uno trabaja en condiciones de laboratorio lo hace con mucha seguridad, con mucho cuidado, qué sé yo. Solamente para decirles que a pesar de que el robotito está andando lento, lo que sucede, chicos, es que el robot está procesando muchísima información. Entonces, como en ese tiempo mi capacidad computacional era limitada, estamos hablando de que lo implementé con un solo core, era un programa que tenía más de 80.000 líneas de código y todo lo demás, y trabajaba in extenso con memoria dinámica, pero de una manera impresionante. Lo que sucedía era que era tanto el procedimiento que tenía que hacer que yo tenía que poner un tiempo de sampling muy bajo del robot. Y por eso se mueve lento. Una cosa, también como anécdota a contarles, que en un momento dado me olvidé de destruir un objeto. Creé la memoria, qué sé yo, y me olvidé de destruirlo. Lo que sucedió es que después de 2 horas de experimentación, el robot fue contra una pared. Y es porque, claro, se quedó sin memoria. Y fue un detalle, un simple detalle, arruinó 2 horas de experimentación. Claro, 2 horas de experimentación y después muchísimas horas de debugging. Pero bueno. Aquí lo que les voy a mostrar es lo que me da la odometría. Los puntos en azul son los puntos crudos del LiDAR. Lo que ustedes ven acá, el monito, ese robotito, es lo que voy reconstruyendo. Van a ver aquí algunos puntos espurios que corresponden no a obstáculos, sino a las personas que pasaron por ahí. Y fíjense que el error de odometría hace que una navegación, bueno, el robot sigue hasta el final, ¿sí? Una navegación que tendría que haber sido de línea recta o de líneas rectas de las paredes, me queden con esta curva. Y es porque la odometría va influyendo en el error que tiene en la localización del robot. Eso me lleva al problema que yo quiero que analicemos. ¿Dudas hasta acá, chicos? No, todo bien. ¿Todo bien? Hoy faltó uno, parece. Faltaron 2. Bueno, vamos al tercer caso de estudio. Ya hemos visto la localización, ya hemos visto el mapa. Yo no he entrado en profundidad del mapa, porque el mapeo, chicos, es competencia de las ciencias de la computación. Nosotros no nos vamos a preocupar en realidad cómo vamos a mapear, utilizamos las herramientas que ya hay para mapear. Lo que sí nos vamos a preocupar, y mucho, es cómo nos podemos localizar utilizando el mapa que disponemos. Porque la primera localización que nosotros vimos es por odometría. Esto es un sensor propioceptivo. La segunda localización que nosotros vimos es por balizas, sensores exteroceptivos en este caso. Ahora vamos a utilizar también sensores exteroceptivos y activos y con información de mapa para localizarnos.
Es decir, utilizar los propios elementos del mapa para mejorar nuestra localización. Vamos con un caso de estudio en particular, ¿sí? Y como tiene que ser, y como a mí me gusta, vamos a trabajar en este caso con agricultura, ¿sí? Esto lo podemos aplicar luego a lo que ustedes quieran en realidad, pero empecemos con un caso de estudio. Aquí nosotros tenemos nuestro robotito. Este robotito tiene un LiDAR, ¿sí? El LiDAR está acá. Lo que ustedes ven acá en este arco no es otra cosa que una representación del campo de lectura del LiDAR. En esa lectura del LiDAR, nosotros tenemos una serie de tronquitos que hacen los troncos de los árboles, o bien características del ambiente que yo quiera extraer. Le digo esto de los troncos de los árboles porque es bien simple de implementar. Un tronco, chicos, ¿sí? Este es el tronco, supongamos, del árbol. Los puntos del LiDAR van a caer por acá. Nosotros podemos utilizar estos puntos para generar, por ejemplo, encontrar lo que es el centro de, y lo voy a decir entre comillas, el centro de gravedad de esa serie de puntos. Aquí tenemos el centro del tronco, pero este puntito que tenemos acá representado por el cuadrado ya es una representación geométrica del tronco. Tal vez no es la mejor, tal vez lo que a mí me convenga es generar entre los dos puntos extremos y tomar acá el medio, que nos va a dar un puntito más cercano al centro del tronco, tal vez. Pero bueno, esa es el procesamiento que nosotros hacemos, y ese procesamiento tiene un error asociado. El punto que nosotros extraemos, que le podemos llamar el punto P, va a tener una coordenada que vamos a llamar ρ, esto es polares, y un ángulo alfa. Lo estamos modelando, fíjense, a todo un tronco como una masa puntual. Es decir, a todo un tronco le estamos asignando un solo punto, y ese punto es representativo de la posición del tronco en el espacio. Y lo vamos a poner como una distancia y un ángulo. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo este tronco que está acá, y este tronco va a tener su ρ, y va a tener aquí, este es el X del robot, va a tener un alfa asociado. Un ángulo asociado, está en coordenadas polares. Entonces, la idea es, primero tenemos el LiDAR, esto es como un caso de estudio nada más. Las características que vamos a extraer van a tener un modelado puntual, ¿sí? Y el procesamiento que vamos a hacer es, a partir de la nube de puntos que me da el LiDAR, que es la que tengo acá, lo que yo quiero es encontrar el punto que va a representar el centro del tronco. Bien, con eso en mente, fíjense, vamos a trabajar con este sensor que está acá, solamente para ir variando. Este es un LiDAR tipo SIC, que adquiere de 0 a 180 grados, ¿sí? Con una resolución de 0.5 a 1 grado, dependiendo de lo que nosotros setemos. De nuevo, tenemos esta dramatización. Tenemos el robot que detecta un tronco acá y detecta otro tronco acá. El procedimiento que ustedes hagan para encontrar el punto representativo del tronco va a depender de cómo ustedes procesen la nube de puntos. Y no se olviden que va a tener un error. El LiDAR, recordemos, ya tiene un error que le llamamos R, y el procedimiento que ustedes hagan de esa nube de puntos les va a dar un R', ¿sí? Este R', en definición, va a ser mayor a R. Porque nosotros cuando procesemos la nube de puntos, siempre cuando mezclemos distintos, aquí no estamos fusionando, estamos procesando, ¿sí? Y cuando obtenemos el resultado de nuestro procesamiento, es bien probable que el error de nuestro procesamiento sea mayor al error que nos da el sensor. Eso es algo que tenemos que tenerlo presente, chicos. El ejemplo que les doy es esto. Este es un campo, este es un olivar. En este olivar el robot va recorriendo por los diferentes corredores acá, y los olivos, ¿sí?, tienen el tronquito libre para ser detectado. Ahí hay una cuestión, y esta cuestión es bien interesante. Supongamos que este es el arbolito,
del olivar. Y aquí nosotros tenemos el robotito, lo estamos viendo de espaldas al robot. Estas son las ruedas del robot. Lo estamos viendo de espaldas. Y aquí tiene el LiDAR. El LiDAR está midiendo para acá. El problema es que en algunos casos va a medir el tronco, en otros casos, si el arbolito tiene una copa peor, va a estar midiendo lo que son hojas. En otros casos, al lado del árbol van a haber malezas creciendo. Entonces va a estar midiendo malezas. La nube de puntos, si este es el tronco visto desde arriba, no es que nos va a dar una nube de puntos tan bonita alrededor del tronco. Lo que nos va a dar posiblemente es que este es el tronco y tengamos nubes de puntos dispersas acá. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que empezar a procesar y a proponer soluciones. Aquí tenemos el robot, ¿sí? Este es el vehículo con el que se trabajó. Aquí hay una cámara estéreo Bumblebee. Aquí tenemos un LiDAR midiendo hacia abajo que va a ver los troncos. Aquí tenemos un LiDAR puesto de costado que ve la copa de los árboles. Aquí tenemos un GPS diferencial, ¿sí? Este robot, por cualquier cosa, es el que se utilizó, pero cabe mencionar en mi trabajo anterior en Argentina, en la Universidad Nacional de San Juan. Bien, dicho eso, este es el robot que se hace andar. Aquí hay de nuevo una representación del robot. Aquí está el tronco. Vamos a modelar el tronco, ¿sí? El tronco va a tener entonces, ya dijimos, un modelado puntual, por lo tanto aquí lo que tenemos es una distancia, y aquí el otro parámetro que va a ser un ángulo. Ambos van a corresponder, fíjense que aquí está el verde, eso es el ángulo del tronco, y esta es la distancia en la que está el tronco del robot. También tenemos la orientación del robot, el X del robot, el Y del robot, y el tronco que se posiciona en un marco de coordenadas local al robot, y se posiciona también en un marco de coordenadas global. Considerando eso, es que nosotros tenemos que empezar a trabajar. Y por eso es donde se mete ahora la mayor parte de nuestro procesamiento. Yo lo voy a parar acá, chicos, porque yo no puedo comenzar con esto y pararlo acá y seguirlo luego, porque yo necesito tener continuidad en la explicación, y es la una. La pregunta que hago es, ¿me han podido seguir hasta ahora? Sí. Sí. Sí, yo igual sí. Bien, porque nos queda ahora el desarrollo matemático. A ver, ¿por qué es que quiero hacer esto? Porque las características que extraigamos del ambiente son características que tienen un procesamiento asociado a la información que provee el sensor. Yo les estoy dando un caso de estudio, después vamos a ver otros, ¿sí? Pero en este caso de estudio, las características del ambiente tienen un modelado puntual. Podrían haber sido líneas del ambiente, pero yo no le veo mucha utilidad, por ejemplo, a utilizar líneas cuando yo estoy trabajando en ambientes agrícolas y necesito los troncos. Las líneas me podrían servir para determinar los corredores, por dónde navegar, pero yo necesito detectar troncos. Y es por eso que mi decisión fue modelar los troncos como características puntuales. Bien, chicos, vamos a seguir entonces ya la próxima clase con todo el desarrollo matemático. Es bastante denso, no es complicado, por supuesto, sí, pero es un poquito denso. Y vamos a seguir con los diversos casos de estudio. Mi intención es llegar a finales de junio con todos los casos de estudio vistos, y en julio ver casos particulares de aplicación. Esto es, aterrizados a las necesidades de Chile. Porque yo soy evaluador Corfo de hace muchos años y debo decir que tengo un cierto conocimiento sobre las propuestas acá en Chile sobre el desarrollo de robots. Así que vamos a aprovechar eso. Ya, señores, que tengan un bonito fin de semana si no hay ninguna pregunta. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, Nicolás. Chao. Chao, chicos. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Cuídense, por favor. Chao, chao.